¿Llevarlo de candidato? Llevarlo de candidato porque se sabía, y bueno, ahora sabemos también que Gobernación le informó directamente al PRD que estaba siendo investigado desde enero pasado. Bueno, yo más bien lo que leí en un principio fue que él había recurrido precisamente a que le informaran si había una investigación en su contra, sí. Él personalmente, sí, sí. Incluso a diferentes instancias. Ahora, yo creo que hay otro problema en medio, es la credibilidad y la confianza hacia la PGR, que ya ha habido otros asuntos en donde la PGR no ha salido bien librada, y entonces eso obviamente causa duda ahora en este caso. Y yo creo que es lo que está de alguna manera retomando el PRD para defender a Gregorio Sánchez. Yo creo también que la defensa de Gregorio Sánchez se debe llevar al ámbito judicial, al ámbito legal, que el PRD debería tener su propio grupo, quizás jurídico, apoyando a su candidato si es que así lo quieren manifestar, no solamente con cuestiones políticas, no llevarlo solo al terreno político, sino también al terreno jurídico. Me parece que eso es lo que aclararía más hacia la población en general la defensa que está haciendo el PRD ahora del candidato. Hacen bien en llevarlo a tribunales, según tú. Yo creo que hacen bien en llevarlo a tribunales, siempre por la vía legal, pero también creo que fue una cuestión de judicialización del proceso político, porque podríamos preguntarnos por qué en este momento hacia este candidato, cuando pudo haber sido quizás antes, o sea, han hecho las cosas de manera precipitada en algunos otros asuntos, ¿por qué en este se esperaron hasta este momento? Ahora, cuando dicen querían sacarlo de la jugada, querían sacarlo de la campaña electoral, ¿por qué iba adelante? No es así. O sea, el candidato del PRI va arriba casi a 2 por 1. Por 29 puntos, que es muchísimo. ¿Qué está pasando según tú, Marcela? Mira, a mí lo que me preocupa más de todos, ya sabemos lo que está pasando. Greg está en la cárcel y bueno, pues es un ejemplo más de la contrapolítica. Acabas de dar 2 elementos importantísimos para la buena política, el ejercicio de la misma, que es la credibilidad y la confianza. Y esos son elementos esenciales para ejercer la buena política. Entonces yo me voy a dónde vamos a recuperar los valores profundos de la esencia política. Con una, vamos a decir, en la vida de los partidos políticos, con un alto índice de no solo de autenticidad, sino de honorabilidad en los candidatos y en las personas profesionales que hacemos política. Y la verdad es que, pues sí hay que ver los procedimientos para a la hora de que los partidos deciden los candidatos para uno u otro cargo de elección popular. Y sin embargo yo me iría a lo mismo, estamos viviendo una crisis axiológica, no solo es una crisis de seguridad, no solo es una crisis en el sistema político, sino es una crisis axiológica global en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo puede dar un candidato o en este caso Greg Sánchez, que fue además alcalde, certeza a la gente cuando se entrega al disvalor, cuando se entrega en la contrapolítica, cuando está presuntamente unido al crimen organizado? Bueno, pues entonces, ¿qué esperanza le va a brindar a la gente? Es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar, los que hacemos política, y decir, bueno, llevar dentro de nuestros propios marcos de referencia y nuestras propias posibilidades de influencia en nuestros institutos políticos, pues no permitir que esto se dé. Ahora, Josefina, el PAN fue en alianza con el PRD justamente en el estado de Quintana Roo, en todo menos en la candidatura a la gubernatura con Greg Sánchez. Nunca les gustó el candidato Greg Sánchez y ahora están todos en una disyuntiva. La candidata del PAN está abajo también en las encuestas y el PRD aparentemente podría quedarse sin candidato. Por lo pronto el IFE lo inhabilitó, aunque ellos lo lleven a tribunales. ¿Qué opción habría? ¿Debía el PAN empujar todavía una posible alianza con el PRD, con la candidata del PAN, Alicia Ricalde, por ejemplo? Mira, a mí me parece que, y no puedo más que coincidir con mucho de lo que Ruth y Marcela han expresado, creo que aquí ha habido muchas lecciones y hay muchas llamadas de atención a la clase política. Primero, un proceso electoral no puede ser cobijo de un proceso judicial o de un proceso donde la vida institucional tiene que seguir con su tarea y tiene que sobre todo cerrar en un país como el nuestro tantos espacios de impunidad. Y me parece que en este caso habría que dejar que las instituciones hagan su parte y que sería una muy buena señal del partido político, en este caso el PRD, que lo ha postulado, dejar que la autoridad haga su parte, porque de esta manera podría tener la información y la certeza desde la vida de la legalidad y el Estado de Derecho de la condición
de Gregorio o de Greg, como se le conoce. ¿Está bien o mal entonces que lo haya llevado a tribunales o que decida no, a mí me hacerlo? parece que lo correcto es que vaya a tribunales y que se cumpla la justicia en un país donde tenemos tanta impunidad que ha lastimado y que le duele a México y le duele a millones de mexicanos, particularmente cuando esta impunidad está vinculada al poder político, al poder económico. La otra reflexión a mí me parece, es un llamado urgente, es que de pronto el pragmatismo no puede seguirse imponiendo en la clase política, es decir, de tener encuestas y que ese candidato, esa candidata te dé muchos puntos al margen de su historia, al margen de la credibilidad. Ya sé, como tú lo has dicho, Marisa, ya había como muchas historias, había mucha preocupación alrededor, lo cual no necesariamente significaba que fuese cierto, pero ya había como una gran preocupación en torno a la persona de Greg. Creo que en parte por eso el PAN tomó esta decisión. ¿Qué viene ahora en Quintana Roo? Pues yo espero que lo que venga sea lo mejor para los ciudadanos y que esta sea una lección en muchos sentidos, como ya se decía, a la clase política del país, que no puede haber impunidad cuando desde los partidos políticos, independientemente de las siglas que tengamos, dejamos privilegiar el pragmatismo u otro tipo de apuestas. Si los partidos no somos los primeros que apostamos a la impartición de justicia, muy mal hacemos si queremos ganar credibilidad en los ciudadanos. Ahora, ya en estas circunstancias, ¿le interesaría al PAN, sí o no, todavía buscar una posible alianza? Yo creo que es una decisión, Marisa, que tendrá que tomar el partido, pero insisto, creo que el daño mayor que se ha hecho en el caso de Quintana Roo es, por un lado, en este momento, descobijar de esa manera un sector de la población y dejar como a la vista de todos lo que hemos venido construyendo o lo que se ha venido construyendo. Yo coincido, es un momento de grandes definiciones en el país y de retomar el valor de las instituciones y la legalidad. Yo he dicho muchas veces que el principal problema de seguridad nacional del país es la debilidad institucional que tenemos. Y si los partidos políticos, lejos de fortalecer las instituciones, nos dedicamos a vulnerarlas, aunque ahorita parezca que le favorecen a uno u otro, vamos a terminar por afectar la vida democrática del país y la de los propios partidos. Necesitamos políticos fanáticos de la legalidad. Yo te vaya a decir, oye, qué declaración, sí, claro. Qué declaración. A ver, a la luz de lo que está pasando y de estas primeras semanas de campaña, una rápida reflexión sobre las alianzas PAN-PRD, que no están funcionando a juzgar por las cifras de las encuestas, al menos en este arranque de campaña, salvo en el caso de Oaxaca, que parece que va peleando. Ruth. Bueno, yo también creo que en el caso de Puebla, y voy a regresar al caso de Greg, porque en el asunto de las encuestas no solamente hay una situación cuestionable, a lo mejor dicen 25 puntos de diferencia en Quintana Roo, pero ya vimos que las encuestas no siempre han estado a la altura de las circunstancias y a veces, como en Yucatán, que decían 22 puntos de diferencia y resultaron solamente 4 puntos, ¿no? Bueno, porque entonces, miden en una circunstancia determinada. En el caso de las alianzas, a mí me parece que puede ser un indicativo la cuestión de las alianzas, pero no necesariamente podría definir quién va a ganar o quién va a perder. Claro. O sea, ¿a qué me refiero? En el caso de Oaxaca, ojalá y que la encuesta que le da preferencia al candidato que le está dando preferencia fuera el que desde mi punto de vista ganara. Creo que no es así. Hay otras cuestiones que yo he planteado en la mesa que van a influir. El asunto precisamente de la estructura de poder, cómo está manejada la cuestión de los usos y costumbres en los municipios. Para mí es importante esa definición, que sea el único estado en donde precisamente se defina quién gana y quién pierde a partir del Congreso local. Me parece que va a definir mucho cómo van a darse las elecciones en el estado de Oaxaca. Entonces, no necesariamente las encuestas nos van a decir definitivamente quién gana o quién pierde, y muchas de las encuestas nunca han estado fallando. En Puebla, nunca lo han hecho, por ejemplo, ya están sacando en este momento precisamente una encuesta confrontada, el mismo PAN la está planteando, de que lleva a su candidato un punto arriba, el candidato de la alianza, que el candidato del PRI. Entonces, habría que revisar si las encuestas van a definir el proceso. Todavía falta un mes, falta un buen tiempo, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo van a ir cambiando. Y hay muchas cosas que ocurren en política que definen también las situaciones. Digo, el caso de Greg va a afectar las alianzas, porque hay una relación estrecha entre PRD, PAN, y que se vio muy clara, a pesar de que Greg no entró fue un candidato que no entró. Que no, finalmente no, pero no consiguió la alianza. El PAN no lo apoyó, el PAN no lo apoyó. No, pero a mí ahí sí me gustaría plantear, creo que desde mi perspectiva sería no solamente poco responsable, sino de
corta visión, como de pronto descalificar o decir que las alianzas por el caso Greg se van a ver afectadas. Creo que hemos tenido candidatos en alianzas o no alianzas cuyas trayectorias han sido muy preocupantes, pero o por sí lo menos afecta, muy sí va a afectar, sospechosas. Porque está muy relacionado el PRD y el PAN mira, en el tema de las alianzas. Lo que afecta no es el caso particular de Greg, lo que afecta es la presencia del crimen organizado, en este caso el narcotráfico, en México, o sea, infiltrado en las cuestiones del ejercicio del poder, y a mí me parece que ahí nos afecta a todas las instituciones y principalmente los partidos políticos ahorita están obligados a poner en la mesa la discusión de la ley de partidos para poder cambiar la selección de la gente que está al frente de los partidos. O sea, eso creo que todo el mundo deberíamos estarlo poniendo en la mesa. Dos temas muy rápido. Yo tengo la preocupación después de volver a caminar el país en este proceso electoral de que si hay un riesgo grave de regresión democrática. Encontramos territorios en el país donde prácticas que creíamos superadas hace 30 o 40 años no solamente han regresado, sino hoy tienen como esta legitimidad de las urnas, que creo que debiese ser un tema para todos los partidos, de verdad, y cómo hemos debilitado ciertas instituciones electorales, que es un retroceso gravísimo. Y lo otro también, Marisa, lo dejo aquí en la mesa nada más como cierta provocación, es también que tanta impunidad han tenido ciertas encuestas en México. Es decir, quien diga que las encuestas no marcan tendencias o no provocan actitudes o decisiones, a mí que me ha tocado estar en campañas electorales, pues digo, particularmente difíciles, como fue la del presidente Calderón, muy desafiante, por supuesto las encuestas influyen, marcas pautas, direcciones, y creo que ha llegado el momento, no de regular. Es que cuando dices impunidad, ¿a qué te refieres? Me refiero a que se puede manejar una encuesta y si el resultado es absolutamente diferente, radicalmente diferente, habría que sancionarlos. No habría que sancionarlos, no, pero me parece que habría que hacer por lo menos una reflexión profunda. ¿Qué pasa en nuestros países democráticos con esta práctica? Simplemente preguntarnos. Bueno, ahí está el caso de Colombia, ¿no? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Regularlos, prohibirlos? No, en absoluto. A mí me parece que ese sería un gran error, porque las encuestas han sido parte, igual que los debates, ¿pero cuál sería la propuesta? Me parece que por lo menos debiésemos tener ciertas condiciones de levantamiento de encuestas, que ser muy claros y explicar a los ciudadanos, esta es una encuesta telefónica que puede tener tales márgenes de error, esta es una encuesta de casa por casa. Las encuestas tienen fuentes se dice diferentes. La metodología. Se dice un poco una regla. Se dice la metodología, Marisa, pero lo que hemos estado observando es que también las encuestas cada día más están en el centro de la decisión de los votantes o en el centro de la decisión de otras resoluciones que son importantes en una campaña. Es uno de los temas que es un gran tema. Como dice Ruth, en el tema de las leyes de los partidos, donde el tema del narcotráfico no estaba jugando este papel, hoy tenemos que sentarnos y revisar, sin que signifique coartar todo lo que signifique regresión democrática. Yo no lo compartiría y por eso creo que son temas. ¿Pero tú crees que las encuestas es una regresión? Se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. Aquí te esperamos, Josefina, muchas gracias. Nosotros nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Vamos a un corte y volvemos con la información del espectáculo. La gente